Listo. Entonces habíamos dicho que hay dos tipos de cambio, el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. Alguien que rápidamente me diga cuál es la diferencia entre los dos. Muy rápido, chicos, como para avanzar en esta monitoría y lograr acabar el tema. Vale, Sergio Jaimes, ¿cuál es la diferencia entre el tipo de cambio real y el nominal? El Nicolás. nominal es el cambio que hay Vale. sin agregarle la inflación, ¿no? Como, ¿Cuál? ¿Cuál? o sea, el real es como el valor de la moneda ya cuando se le aplica la inflación, ¿no? O sea, Ok, sí, cuando se le aplica la inflación de la moneda, ¿la inflación de qué? Del gobierno y del gobierno eh, exterior, por decirlo así. Y el vale, nominal es entonces, como ese aumento de la moneda, pero sin la inflación, ¿no? exactamente. Básicamente, la diferencia es que el real contiene la inflación dentro de su medición y el nominal simplemente es cuánto varía el precio de la moneda, cuánto fluctúa en términos de dinero únicamente sin tener en cuenta la inflación. ¿Listo? Entonces, eh, vemos rápidamente, voy a hacer aquí unas operaciones para que veamos. Entonces, digamos, si el tipo de cambio nominal aumenta, aquí lo puse en un 5%. ¿Qué pasa con el bien de nosotros en Estados Unidos? Se vuelve más barato y por ende se exporta más, ¿vale? Y en términos reales, en el ITCR, lo va a señalar, quiere decir que es mayor a uno, es decir, que hay, aquí lo dice, una reevaluación, perdón, una devaluación real, ¿sí? Como el ITCR es mayor a uno, hay una devaluación real y lo podemos ver acá, es decir, que nuestros bienes valen un menor precio en el mercado extranjero. ¿Listo? Eso pasa cuando modificamos el tipo de cambio nominal. Ahora, sí, el tipo de cambio nominal. Ahora, cuando hay una variación en las inflaciones, digamos, en la inflación en Colombia, sí, punto. ¿Qué pasa? Que pasa el fenómeno contrario. Lo podemos ver acá. El ITCR es menor a uno, es decir, que hay una revaluación real y lo podemos ver en los precios, que aumentan los precios de los bienes en el extranjero, ¿sí? De los bienes colombianos en el extranjero. Eso por un lado. Ahora, si hay un aumento en la inflación en el otro país, en este caso Estados Unidos, ¿qué pasa? Que en términos reales se vuelve más caro los bienes de ese país allá. Es decir, que hay una devaluación, pero no porque nuestro precio se haya modificado, sino porque el precio en Estados Unidos del bien se modificó. Y esto repercute en que los exportadores van a tener más ventas porque ellos se mantienen más económicos que los bienes estadounidenses. ¿Listo? Entonces, en este caso lo que habría es una devaluación real porque hay un ITCR mayor a 1, ¿vale? Listo, chicos. Ese es un repaso muy rápido de lo que hicimos la monitoría pasada, donde ya lo explicamos con más detalle. ¿Alguien tiene alguna duda? Es importante que si tienen alguna duda en este punto me digan, porque lo que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con esto. Entonces, si alguien tiene alguna duda, por favor me la comentan ya. ¿No? Listo, chicos. Entonces, vamos a empezar con lo que son las decisiones de ahorro y de endeudamiento en una economía. Y de paso vamos a ver un poco lo que es la balanza de pagos, que es por donde me gustaría iniciar. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la balanza de pagos? No sé, María Alejandra, si te digo la balanza de pagos, ¿sabes qué es? La verdad no me acuerdo. Vale, no pasa nada, tranqui. ¿Alguien se acuerda? No sé, Mariana, ¿tú te acuerdas de lo que es la balanza de pagos? No, la verdad, no, en este momento no.
Listo, vale. Entonces, rápidamente les voy a comentar qué es la balanza de pagos. La balanza de pagos contabiliza todas las operaciones que hacemos con el extranjero, ¿sí? Y, digamos, básicamente las operaciones se dividen en dos tipos de operaciones. Una que son las operaciones de intercambio de bienes y servicios y la otra que son las operaciones de capital, ¿sí? Que es lo que llamamos los movimientos de capital entre los países. ¿Listo? Y digamos que básicamente la parte de los bienes y servicios cuentan las transacciones que hacemos, es decir, nosotros vendemos bienes y servicios en el extranjero y asimismo otros extranjeros vienen y venden bienes y servicios en nuestro país, ¿sí? Entonces ahí lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver es qué pasa en realidad con este tipo de transacciones, ¿sí? Y a dónde se va el dinero cuando hay una compra o venta y asimismo vamos a determinar quiénes son los ofertantes y los demandantes de una determinada moneda para más o menos predecir lo que va a pasar con su precio, ¿vale? Y por otra parte tenemos los flujos externos de capital, que básicamente es cuando eh, vienen inversionistas del extranjero a invertir en el país o cuando por el contrario los inversionistas se retiran y se van a invertir en otro país, ¿sí? Entonces, digamos, esos son los dos tipos de flujos que hay, ¿listo? Entonces, está el de bienes y servicios, que es el sector real de la economía, y el de los flujos financieros o de capital, ¿vale? Entonces, espero que eso esté claro por el momento. Entonces, decimos que hay dos tipos de agentes económicos en este caso. Están los tipos de agentes que son de capital y los tipos de agentes que son de bienes y servicios, que es exactamente en lo que se dividen las dos partes de la balanza de pagos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en todos los mercados hay unos ofertantes y unos demandantes. En este caso también hay unos ofertantes y unos demandantes, ¿vale? Entonces, para hacer claridad en lo primero, a los importadores de capital les vamos a llamar a las personas que vienen a invertir en el país, ¿sí? Los importadores de capital son las personas que vienen a invertir en el país. Los exportadores de capital son las personas que retiran sus inversiones para llevarlas a otro lado, ¿sí? Entonces, ojo, lo vuelvo a repetir. Importadores de capital, los que invierten en el país. Exportadores de capital, los que sacan el dinero del país. ¿Listo? Ahora, con bienes y servicios va a funcionar igual. Importadores de bienes y servicios, los que traen los bienes y servicios al país, y exportadores de bienes y servicios, los que llevan sus bienes de nuestro país para comercializarlos en otro país. Entonces, aquí ya tenemos como tal la relación, ¿vale? Entonces, empecemos determinando quiénes ofertan las divisas locales, es decir, en este caso los pesos colombianos. Entonces, para eso vamos a realizar un ejercicio práctico. ¿Listo? Eh, Verónica, ¿tienes una duda? Sí, sí, ya. Qué pena, antes de seguir, estabas hablando de los bienes y servicios, ¿puedes volver a repetir eso, por favor? Listo, vale, perfecto. Entonces, mira, hay unos importadores de bienes y servicios que son los que traen los bienes de otro país para venderlos acá, ¿sí? Y hay unos exportadores de bienes y servicios que son las personas que producen acá y llevan esos bienes para comercializarlos en el extranjero, ¿sí? Sí es claro eso, ¿sí, Verónica? Sí. Ujú. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver si los exportadores de bienes y servicios ofertan o demandan nuestra moneda, ¿sí? Y también vamos a ver si los demandantes de bienes y servicios ofertan o demandan nuestra moneda. Y vamos a ver lo mismo con los importadores y exportadores de capital, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con un ejercicio sencillo. Supongamos que yo soy un exportador y yo exporto pantalones a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, le voy a preguntar a alguien, por ejemplo, a Nicolás Sáenz. Sí,
Listo, Nicolás. Entonces, digamos que yo soy un exportador y yo llevo mis jeans a Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos, ¿en qué moneda me pagan a mí? ¿En dólares o en pesos? En dólares. En dólares, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo te vendo un jean por $15, ¿tú, tú cuánto me estarías dando? Pues $15. Exactamente, sí, está perfecto. Ahora, supongamos que yo tengo que una planta de producción aquí en Colombia, ¿sí? Y tú ahora eres mi empleado. Yo te digo, no, Nicolás, yo te contrato por un salario mínimo, ¿sí? Sí, sí. ¿Yo en qué te debo pagar a ti? ¿En pesos o en dólares? En pesos, porque es dentro de Colombia. Exactamente, tengo que pagar en pesos aquí en Colombia. Entonces, ¿qué tengo que hacer para convertir los dólares que me pagaron allá en pesos para poderte pagar a ti? Multiplicarlo por la tasa de cambio. Oh, técnicamente sí, pero ¿qué tendría que hacer yo? O sea, ¿qué tengo que hacer con los dólares para poderlos convertir a pesos? Uy, no me entiendo la pregunta. Es un poquito confusa, O sea, pero bueno, tengo que venderlos, ¿sí? ok, ok, sí. Y cuando yo los vendo, ¿qué hago? ¿Los oferto o los demando? Los Soberto. Entonces yo estoy ofertando dólares, ¿sí? Los dólares que necesito cambiar a pesos, ¿sí? Sí, sí. Entonces, ¿qué estoy demandando? Si yo oferto dólares a cambio de pesos, ¿qué estoy demandando? Oferto dólares y demando pesos. Exactamente. Entonces, aquí tú dónde ubicarías a los exportadores de bienes y servicios. Eh, esto es peso, ¿sí? Entonces, ¿tú dónde los ubicas? ¿En demandantes o en ofertantes? Los exportadores en ofertantes. Digo, los exportadores sí, en ofertantes, sí, sí. ¿Seguro? Creo. Acuérdate de lo Sí, que acabamos de decir. ¿Sí? porque si ofrezco el bien servicio en Estados Unidos, pues me lo están dando en dólares, ¿no? Pues lo ofrezco en Sí, te dólares. dan, pero, ok, o sea, tú tienes dólares, ¿sí? Porque te pagaron en Sí. dólares, ¿sí? Pero, ¿qué Ah, necesitas? ya, sí, en demandantes porque estoy mandando pesos. Exactamente, para poder pagar, digamos, un salario, ¿no? En este caso, pues, en el ejemplo que Sí, sí. pusimos. Listo, entonces está Ok, perfecto. ok. Entonces, los exportadores de bienes y servicios son demandantes de los pesos colombianos, ¿sí? Ahora le voy a preguntar a otra persona, a Sergio, o no, Sergio ya participó, a Valentina, Valentina Martínez. Valentina. Sí, sí, sí estoy. Vale, Valentina, cuando algo lo demandan mucho, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con su precio? ¿Se aumenta o se disminuye? Aumentado. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué pasaría en este cambio si, en este caso, si Colombia exportara mucho? ¿Qué pasaría con el valor del peso si mucha gente lo está demandando? El valor del peso sube. Exactamente, está perfecto. Entonces, cuando hay muchas exportaciones de bienes y servicios, lo que va a pasar es que el peso se va a reevaluar, ¿sí? Va a tender a subir porque está siendo demandado por muchas personas. Entonces, podemos afirmar en primera medida, y ya lo vamos a ver más a profundidad, que si hay muchas exportaciones, vean lo que pasa. La balanza de pagos va a aumentar, ¿sí? Ya lo vamos a ver más a detalle, que no quiero como confundirlos ahí con ese tema. Entonces, por ahora quedémonos con que si mucha gente exporta bienes y servicios, el valor del peso va a tender a subir. ¿Listo? Vamos ahora con el ejercicio totalmente contrario, los importadores de bienes y servicios. Entonces, ahora supongamos que yo importo eh, carros, ¿sí?
Yo importo carros desde Estados Unidos hasta Colombia. Y aquí básicamente lo que hago es comercializarlos, ¿sí? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio con otra persona. Verónica, Sí, cuéntame. listo, Verónica. Entonces, si yo comercializo los carros acá, digamos, yo vendo un Audi, se lo vendo a una persona aquí en Colombia, ¿esa persona en qué moneda me va a pagar? ¿Si lo vendes acá? Sí, si lo vendo acá en Colombia. Ah, ya, sí, en pesos colombianos. Exactamente, esa persona me va a dar pesos colombianos, una cierta cantidad, ¿sí? Entonces, yo tengo pesos colombianos, ¿sí? Pero resulta que para yo poder traer los carros, tengo que ir primero a comprarlos, por ejemplo, pongamos un sitio de Alemania, ¿sí? Para no encasillarnos mucho con Estados Unidos. Entonces, yo tengo que ir a Alemania a comprar el carro, ¿sí? Para poderlo traer. Pero en Alemania, el fabricante, ¿qué moneda me va a pedir? ¿Euros o pesos? Euros. Exactamente, él me va a pedir euros. Entonces, si yo tengo pesos y necesito euros, ¿qué estoy haciendo con los pesos? ¿Los estoy ofertando o los estoy demandando? Y con los pesos Sí, estás ofertando, exactamente, estoy ofertando porque es lo que yo tengo, lo ¿cierto? estoy diciendo. Necesito otra cosa, que son ¿qué? ¿Qué es lo que necesito para poder comprar el carro? ¿Qué moneda? Euros. Exactamente. Entonces, en este caso, ¿tú dónde ubicarías a los importadores? ¿En ofertantes o en demandantes? Según lo que dijimos, a los importadores de bienes y servicios, ¿dónde los pondrías? En demandantes. ¿Segura? Estamos hablando No, de pesos, de pesos, ¿sí? Acuérdate, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué moneda tienes? espérame, no, es que estoy entrecortado un poco, pero es que no, o sea, no entendí, me perdí en esa última parte. Vale, listo. Volvamos a hacerlo, ¿listo? Entonces, Verónica, supongamos que yo vendo carros aquí en Colombia, pero esos carros a mí me toca traerlos de Alemania, ¿sí? Sí. Listo. Entonces, supongamos que yo te vendí a ti un carro, ¿sí? Yo te vendí a ti un carro y tú me pagaste en pesos porque es la moneda local, ¿sí? Entonces, Ujú. yo tengo pesos en mi poder, ¿sí? Yo en ese momento tengo una cantidad de pesos, pero necesito ir a comprar el carro al fabricante, ¿sí? Y él solo me recibe dinero en euros porque es la moneda local de su país, ¿sí? Ah, sí, 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 entonces sería ofertante, ¿Por qué? Porque soy ofertante. porque yo estoy ofertando pesos colombianos. Exactamente, porque es lo que yo tengo, ¿sí? Y que estoy demandando la otra moneda que en este caso serían euros, ¿cierto? Entonces, Ah, ok, sí, sí, sí. Ujú. ahí está Gracias, perfecto. qué pena. Vale, no te preocupes. Listo, entonces aquí pondríamos a los importadores de bienes y servicios. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hicimos, del ejercicio que hicimos con Nicolás y Verónica, o es claro? Listo, bueno, asumo que es claro. Entonces ahora vamos a hablar de los otros agentes. Estos ya los vimos, ahora vamos a hablar de los agentes de capital, que son los poseedores de dinero que básicamente realizan dos acciones. Una es ahorrar y la otra es endeudarse. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué sucede eh, con ellos en ambas medidas. ¿Listo? Entonces, para eso
vamos a poner otro ejemplo. Entonces ahora supongamos que yo tengo $10.000, ¿sí? Y yo quiero ir a ahorrar a Colombia. Yo estoy en Estados Unidos, tengo $10.000 y quiero ir a ahorrar a Colombia, ¿sí? Entonces yo quiero importar un capital de $10.000 en Colombia. Ahora, en Colombia los bancos, ¿qué moneda me piden para abrir una cuenta de ahorros? ¿Qué tipo de moneda? ¿Dólares o pesos colombianos? No sé, pregúntame, Mariana, ¿tú qué piensas? Los bancos colombianos, si yo quiero abrir una cuenta de ahorros aquí, ¿qué me piden? ¿Dólares o pesos? Pues pesos. Exactamente, me piden pesos, ¿cierto? Y yo tengo dólares. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder convertir mis dólares en pesos? ¿Qué tengo que hacer con esos dólares? Mariana, Venderlos. exactamente, tengo que venderlos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con esos dólares? ¿Los estoy ofreciendo o los estoy demandando? Se están ofreciendo Vale. ¿Y qué estoy demandando? ¿Qué moneda? pesos. Exactamente. Está perfecto. Entonces, esos importadores de capital, los que vienen a ahorrar aquí en Colombia o a invertir aquí en Colombia, ¿dónde los pondrías? ¿En demandantes u ofertantes de pesos colombianos? Según lo que me acabaste de decir. Pues serían entonces demandantes de pesos. Exactamente. Está perfecto. Entonces, serían los importadores de capital, serían demandantes de pesos. ¿Listo? Por el ejercicio que ya hicimos. Ahora, el ejercicio totalmente contrario lo va a hacer con Laura. Laura, ahora supongamos que yo tengo 10.000 pesos colombianos. Bueno, 10.000 es muy poquito. Supongamos que yo tengo 10 millones de pesos colombianos y quiero ahorrarlos en Estados Unidos, ¿sí? Quiero ir a abrir una cuenta de ahorros allá en un banco de Estados Unidos. ¿Allá qué moneda me piden? ¿Qué moneda me va a pedir el banco? ¿Dólares o pesos? Dólares. Perfecto. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer con mis pesos para poderlos cambiar a dólares? Venderlos, Exactamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esos pesos? ¿Los oferto o los demando? ofertándolos, Exacto. Y entonces, ¿qué serían? Los exportadores de capital, ¿qué serían? ¿Ofertantes o demandantes? De los pesos. ofertantes, Exactamente. Entonces, los exportadores de capital son ofertantes de pesos. ¿Por qué? Porque es lo que tienen, es lo que le están ofreciendo a cambio de dólares para poder invertir en el otro país. ¿Listo? ok. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro? Sí, Vale, perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda de este cuadrito, de lo que hicimos acá? ¿No? Vale, listo. Entonces ahora ya conocimos quiénes son, qué tipos de agentes hay y si demandan u ofertan pesos. ¿Listo? O moneda local. Ahora vamos a ver qué sucede con la balanza de pagos cuando se alteran algunas cuentas, ¿sí? Entonces, supongamos que en una situación inicial yo exportaba 500, importaba 100 y llegaban al país flujos por 5.000, ¿sí? Entonces, voy a copiar esta situación inicial en la parte de abajo y mi balanza de pagos, pues es la suma de estas transacciones, ¿no? Entonces, está claramente ejemplificada aquí en la fórmula. Las exportaciones por 500, se le restan las importaciones, esto me da 400, y se le suman los flujos de capital, que en este caso son 5.000, ¿sí? Entonces, esto me da
como tal la balanza de pagos. En este caso 5.400, como ya lo habíamos dicho. Entonces, ahora, supongamos que hubieron más exportaciones por algún motivo. Es decir, las exportaciones subieron a 560. Jonathan, ¿qué crees que va a pasar con la balanza de pagos? Si subo las exportaciones a 550, ¿qué crees que va a pasar? ¿Va a aumentar o va a disminuir la balanza de pagos? Espera un momento. Vale. Va a aumentar. Exactamente, va a aumentar porque las exportaciones traen dinero de otros países a nuestra economía, ¿vale? ¿Por qué? Porque los exportadores lo que hacen es traer los dólares y cambiarlos por pesos, ¿sí? Entonces están ingresando divisas al país. Entonces, por eso aumenta nuestra balanza de pagos, ¿sí? Listo. Ahora, otra persona, María Alejandra, ¿qué crees que pasa si yo subo las importaciones a 200? ¿Qué pasa con nuestra balanza de pagos ahora? ¿Se cae o se sube? Disminuye. Está perfecto. ¿Por qué? Porque resulta que en este caso ya no están ingresando, sino que están saliendo dinero de nuestra economía, ¿sí? Se está llevando esas divisas a otro lado. ¿Por qué? Porque yo estoy cambiando los pesos por esa divisa y adicional la mando a otro, digamos, a Estados Unidos para abrir una cuenta de ahorros, ¿sí? Entonces es dinero que está saliendo del país, es decir, que registra negativamente en la balanza de pagos. ¿Listo? Y ahora otra persona, Sergio, ¿qué dices que pasa si los flujos de capital bajaron a 900? Ya no son de 5.000, sino de 900. ¿Qué crees que va a pasar con la balanza de pagos? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir, Con va a respecto a la disminuir. situación inicial, ¿cierto? Sí, Listo, está perfecto. Mira que, digamos que si esta cuenta fuera cero y yo la aumento a 900, de igualmente se aumenta la balanza de pagos, pero no tanto como en la situación inicial. ¿Por qué? Porque hay menor flujo de capitales externos en el país, ¿sí? Es decir, que están ingresando menos capitales externos que en la situación inicial. Es decir, pasó de 5.000 a 900. Quiere decir que mi balanza de pagos es más chiquita, ¿sí? Entonces ahí ya vemos una relación de lo que acabamos de hacer, identificando a los que son, si son ofertantes o demandantes, con la balanza de pagos. Entonces, observen que si aumentan las exportaciones, quiere decir que estamos aumentando la demanda, ¿sí? Entonces, si aumenta la demanda de pesos colombianos, ¿qué va a pasar? Va a subir en nuestra balanza de pagos, y lo vimos acá. ¿Qué pasa si los importadores de capital aumentan? Si hay más flujo de dineros externos en la economía, pues la balanza de pagos también va a aumentar. Entonces, si lo devolvemos a la situación inicial, vemos que la balanza de pagos crece, ¿sí? ¿Qué pasa cuando importamos bienes o servicios? Ofertamos nuestra moneda, ¿sí? Entonces, cuando ofertamos nuestra moneda, como lo vimos acá, que pasamos de 100 a 200, va a disminuir la balanza de pagos, ¿sí? Y cuando exportamos capitales, es decir, cuando dejamos de importar, por ejemplo, el caso de 900 otra vez es más bajita que la situación inicial, es decir, que cuando ofertamos nuestra moneda, la balanza de pagos se disminuye y cuando la demandamos, la balanza de pagos se aumenta. ¿Listo? Y es relativamente esto lo que va a suceder con el tipo de cambio, ¿sí? Si la balanza de pagos aumenta, se esperaría que el tipo de cambio nominal también aumentara, ¿sí? ¿Por qué? Porque está aumentando su valor, ¿sí? Y cuando disminuye la balanza de pagos, se esperaría que el valor nominal del tipo de cambio se evaluara, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos
ofertando mucho nuestra moneda. Y acuérdense que cuando algo es muy ofertado, el precio baja. Cuando algo se demanda mucho, el precio sube. ¿Listo? ¿Clara esa relación? Entonces, recuerden siempre, lo que pase con la balanza de pagos es lo que va a ocurrir con el tipo de cambio. Si la balanza de pagos sube, el tipo de cambio se reevalúa. Si la balanza de pagos baja, el tipo de cambio se devalúa. ¿Listo? Vale, perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda de eso que explicamos a lo último? ¿No? Vale, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver por qué puede subir o por qué puede bajar las exportaciones, las importaciones y los flujos externos de capital, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer mediante lo que vimos la monitoría pasada. Entonces, le voy a preguntar a alguien, a Nicolás. Nicolás, si el tipo de cambio se reevalúa, el tipo de cambio nominal se reevalúa, ¿qué pasa con los precios de nuestras exportaciones en el extranjero? ¿Valen más o valen menos? Valen más, creo. Exactamente, valen más. ¿Por qué? Porque adquiere valor la moneda. Exactamente, porque nuestra moneda aumentó su valor. Y si valen más, ¿qué crees que va a pasar con las exportaciones? ¿Va a aumentar la venta de nuestros exportadores o va a disminuir? Va a disminuir. Y entonces van a haber más o menos importaciones. Y las importaciones van a aumentar. ¿Seguro? Si hay menos ventas allá, ¿crees que van a exportar más o menos? Ah, no, pues si exportan, no, la exportación disminuye porque va a Exactamente, quedar más caro. disminuyen las. Perfecto, está perfecto. Es decir, si no venden allá, entonces ¿para qué van a exportar, cierto? Entonces, las exportaciones van a disminuir, ¿vale? Entonces aquí, cuando aumenta el tipo de cambio, las exportaciones disminuyen. O primera relación importante. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué sucede con las importaciones. Entonces, supongamos que la inflación en Estados Unidos disminuyó. ¿Sí? ¿Los bienes de ellos van a ser más costosos o más caros? ¿Más costosos o más baratos? Sergio, ¿tú qué dices? Puedes volver Sí. a repetir, es que se cortó. Vale. Si la inflación en Estados Unidos disminuye, el precio de los bienes de ellos va a ser mayor o va a ser menor si disminuye la inflación. Va a ser mayor. ¿Seguro? Si disminuye la inflación. Sí, pues, la inflación de ellos, ¿no? Sí, si la inflación de ellos Va a baja, ser, sí, va a ser mayor, ¿no? O sea, el valor de los bienes de ellos va a ser mayor o menor. Acuérdate que la inflación es el no, aumento de los perdón, precios. va a ser menor, va a ser menor, va a ser menor. Exactamente, va a ser menor. Y si los precios de ellos son menores, ¿qué crees que van a pasar con las importaciones? ¿Las van a aumentar o las van a disminuir? Si aquí en Colombia les compramos más porque los bienes de ellos son más baratos, ¿qué pasa con las importaciones? ¿Aumentan o disminuyen? O sea, las importaciones que van a, o sea, como si las importaciones que van allá a Estados Unidos o las que vienen. Las O que sea, las vienen, las importaciones que de vienen Colombia aquí a Colombia. aumentan. Exactamente, aumentan. ¿Por qué? Porque es más barato comprar los artículos de ellos que comprar nuestros artículos. Entonces, por ende, en este caso, cuando aumentan cuando el tipo de cambio, digamos, real, de ellos se devalúa debido a que la inflación es menor, lo que va a pasar es que las importaciones van a aumentar, ¿sí? Ahora, otro caso.
supongamos que hubo una revaluación del peso colombiano, ¿sí? Es decir, el peso colombiano nominalmente ganó valor. ¿Qué creen que va a pasar con las importaciones? Van a disminuir. ¿Van a qué? A disminuir. Vale, Sergio dice que van a disminuir. ¿Alguien más? ¿Alguien piensa lo contrario? ¿Alguien piensa que van a aumentar las importaciones? Jonathan, ¿tú qué piensas? No, no sé, estoy perdido ahí. Vale, listo, no te preocupes, ahorita explicamos bien. Otra persona, María Alejandra, ¿tú qué opinas? Si el tipo de cambio se revalúa, es decir, que el peso vale más, ¿qué crees que va a pasar con las importaciones? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Espera, Vale. si el tipo de cambio se revalúa, Sí, si el si el peso aumentó su precio. Con las importaciones, ojo, no con las exportaciones. ¿Qué crees que yo sucede? creo que aumenta. Vale, María Alejandra dice que aumentan. Listo. Y le voy a preguntar O sea, eso es a lo la que no última. entiendo. O sea, tú cuando Dime. dices eso es o sea, el precio o sea, la tasa nominal del peso colombiano aumenta o estás hablando de que por cada dólar toca pagar menos pesos colombianos. Es que ahí es lo que no entiendo. Ah, vale, listo, sí. Yo entiendo que hay un error de sí. Cuando digo que se revalúa, quiere decir que el peso ganó valor, es decir, que tenemos que pagar menos pesos por un dólar. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Ah, ok, sí. Yo pensaba que Ah, vale, estaba, pensaste que que, era que, que, que lo que subía era el tipo de cambio, no, ¿sí? sí, sí, sí. Ah, vale, listo, no. Estoy haciendo referencia a que en este caso el tipo de cambio baja, ¿sí? Pero estoy diciendo que se revalúa, ¿listo? Que es lo mismo. Entonces, bueno, le voy a preguntar a la última persona, Nicolás, ¿tú qué crees que pasa? Nicolás Sáenz. Yo creo que ¿Las aumentan. importa- Pues ¿Aumentan las importaciones? sí. Listo. Vale, vamos a explicarlo bien y vamos a ver qué sucede. ¿Listo? Entonces, supongamos que el tipo de cambio aumentó, ¿sí? Perdón, disminuyó. Es decir, que ahora tengo que pagar eh, menos pesos colombianos por un dólar, ¿sí? Es decir, una revaluación. Quiere decir que en referencia al dólar, el peso ganó valor. Es decir, que si importamos un bien, en términos económicos, pues nos va a salir más barato, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el peso ganó valor, ganó poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, con los mismos pesos voy a poder comprar más de ese bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una empresa viene aquí a vender celulares y pasó esto, en realidad lo que hizo el peso fue ganar poder adquisitivo. ¿Qué? Y si antes un artículo de ellos valía, por ejemplo, 1.000.000, ahora va a valer, por ejemplo, 500.000 pesos. Es una exageración, ¿no? Pero va a valer menos debido a que nuestro peso se revaluó, ¿sí? En términos nominales. Entonces, para mí va a ser más fácil acceder a ese celular, que antes valía 1.000.000 de pesos, pero ahora como lo traen producto de la tasa de cambio nominal, se vende aquí en 500.000 pesos, ¿sí? Entonces yo puedo comprarlo más. Y eso pasa, entonces, claro, al ser más económico, toda la gente va a ir a comprarlo, o bueno, gran parte de la economía va a ir a comprar este bien y por tanto las importaciones se van a aumentar, ¿vale? La explicación como en términos económicos de lo que sucede, ¿sí? Entonces, básicamente lo que pasa, y ya para resumirlo, es que pueden vender su artículo más barato y por eso aumentan las importaciones, ¿vale?
Y hay otro factor que también hace que aumenten las importaciones, que es la renta, ¿sí? Y esto básicamente, ¿por qué es? Porque a medida que yo gane mayor dinero, de que yo tenga mayor poder adquisitivo, puedo comprar más también de un bien exportado. Se supone que deberían aumentar el consumo de los bienes tanto eh, nacionales como extranjeros, ¿sí? Entonces, digamos que si yo tengo más renta, gasto más y puedo comprar productos tanto nacionales como extranjeros. Entonces, por eso la renta también favorece las importaciones. ¿Listo? Entonces, si el salario mínimo aumenta de, por ejemplo, de 950.000 a 1.200.000, ¿qué pasa con las importaciones? ¿Aumentan o disminuyen? Valentina Martínez, ¿tú qué dices? Si la renta aumenta, ¿Puedes repetir, por favor, vale. la Si pregunta? la renta aumenta, si digamos el salario mínimo pasó de 950.000 a 1.200.000, ¿qué va a pasar con las importaciones? ¿Van a aumentar o van a disminuir? ¿Van a aumentar? Exactamente, van a aumentar porque la gente va a consumir más productos, ¿vale? Listo. Y ahora, por último, vemos que los flujos externos de capital dependen de las tasas de interés y más que de las tasas de interés de un concepto que es denominado la tasa total. ¿Listo? Que la vamos a ver a continuación. Entonces, este cuadrito nos representa dos países, en este caso, pues por fenómenos prácticos pusimos Colombia y Estados Unidos. Colombia es el país 1, Estados Unidos es el país 2 y básicamente lo que queremos ver es hacia dónde van a ir los flujos de capital, ¿sí? Si van a ir hacia Colombia, si van a ir hacia Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos las tasas de interés de los dos países que las vamos a poner ahorita. Está un diferencial entre tasas y la variación del tipo de cambio del país A en este caso. ¿Listo? Y un sobrecosto financiero que ya lo voy a explicar más a detalle. Entonces, supongamos que Colombia tiene una tasa de interés del 5%, Estados Unidos tiene una tasa de interés del 2%, la diferencia entre las tasas de interés es de 3 y tenemos una tasa total de 5%. ¿Listo? ¿Esto por qué? Porque todavía no he modificado el tipo de cambio, pero vamos a hacer un primer ejercicio como para empezar a entender la dinámica. Entonces, en Estados Unidos lo pondríamos también el país A con 5%, el país B con 2%, un diferencial de tasas de -3, o sea que es un diferencial a favor de Colombia, ¿sí? O sea, en Colombia hay una mayor tasa de interés en 3%. Por ahora vamos a dejar el tipo de cambio, la casilla de tipo de cambio vacía y tenemos una tasa de interés total del 2%, ¿sí? Que es la que pusimos acá, en esta casillita. ¿Listo? Entonces, supongamos que Mariana es una inversionista, ¿sí? O sea, Mariana está buscando, tiene una plata y quiere invertirla para que esa plata le rinda cierto porcentaje, ¿sí? A esa inversión le vamos a llamar ahorro, ¿sí? Entonces, yo le pregunto a Mariana, Mariana, ¿tú dónde pondrías tu plata? ¿En donde te pagan el 5% o en donde te pagan el 2%? El 5%. En donde te pagan el 5%, ¿verdad? Entonces, en este caso diríamos que en el país 1, es decir, en Colombia. Entonces, aquí es donde Mariana va a venir a ahorrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque le pagan una mayor cantidad de tasa de interés. Pero supongamos ahora que Sergio es eh, es alguien que quiere un crédito, ¿sí? Que se quiere endeudar, ¿no? Porque necesita la plata urgente, ¿sí? Entonces, Sergio, ¿tú dónde te endeudarías? ¿Donde te pagan el 5% o donde te pagan el 2%? ¿Donde te cobran el 5% o donde te cobran el 2%? ¿Dónde te endeudarías? Donde me cobran el 2%.
Exactamente. Entonces, Sergio dice que él se endeuda donde le cobran el 2%. ¿Listo? Y esto sucede así con los agentes económicos. Prefieren ahorrar donde les pagan mayor tasa de interés y prefieren endeudarse donde les pagan una menor tasa, donde les cobran una menor tasa de interés. ¿Sí? Entonces, en, en este caso, ¿qué pasaría con los flujos de capital? Entonces, si yo ahorro, acuérdense, si yo soy, por ejemplo, un extranjero, un estadounidense que viene a ahorrar en Colombia, entonces yo estoy importando capitales a ese país, ¿sí? Entonces, cuando yo decido ahorrar, lo que hago es ir a importar capitales, ¿sí? Es decir, llevar capital desde Estados Unidos a Colombia para ahorrarlo allá, ¿sí? Y cuando yo me endeudo, hago una importación de capitales también, porque lo que hago es ir a endeudarme en otro país, por ejemplo en Estados Unidos, ir a sacar un crédito en dólares y traerlos acá y gastarlos en esta economía, ¿sí? Entonces estoy trayendo dólares de Estados Unidos para venir a gastarlos acá, es decir, estoy importando capitales también, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo importo capitales a Colombia, en este sentido, hacia ¿hacia dónde van a ir los flujos de capital? ¿Hacia Colombia o hacia Estados Unidos? Si yo importo a Colombia. Nicolás, ¿tú qué dices? Si yo importo capitales a Colombia, esos capitales ¿hacia dónde se van? ¿A Colombia o a Estados Unidos? Pues a Colombia no. Exactamente, a Colombia. Entonces, quiere decir que en esta situación hay un flujo de capitales positivo para Colombia, ¿sí? Es decir, los capitales están viniendo hacia acá. ¿Por qué? Porque las personas del extranjero ahorran acá y las personas del extranjero deciden endeudarse, las personas de Colombia deciden endeudarse en otros países y traer esa plata para gastarla aquí en Colombia. ¿Listo? Entonces los flujos de capitales, lógicamente, ¿hacia dónde van a ir? Pues hacia Colombia. No tiene como pierde, ¿no? Y esto nos lleva a la conclusión que el país con mayor tasa total es hacia donde van a ir los capitales, ¿sí? El país que mayor tasa tenga es hacia el país a donde van a migrar los capitales, ¿sí? Y el país con menor tasa total es hacia de donde van a provenir los capitales o mejor dicho, de dónde se van a ir los capitales. En este caso, los capitales irían a Colombia y se irían de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, habría una migración de capitales desde Estados Unidos hacia Colombia, ¿vale? ¿Claro ese concepto? ¿Alguien tiene alguna duda ahí? ¿No? Vale, listo, perfecto. Entonces, ahora supongamos que el tipo de cambio en Colombia subió un 3%. No, pues no. 3%. Entonces, tenemos que en Colombia el tipo de cambio subió un 3%, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la moneda colombiana ganó valor sobre la moneda estadounidense. ¿Qué pasa en este caso? Que si había una diferencia, perdón, una tasa de interés de Colombia del 5% y en Estados Unidos del 2%, hay un diferencial entre las tasas de interés del 3%, ¿sí? Pero como en Colombia la moneda en este caso se devaluó un 3%, hay un sobrecosto financiero y es el sobrecosto de la devaluación de la moneda, ¿sí?
Y este sobrecosto, como es igual al 3% que estaba en contra de Estados Unidos, se anula y quedaría en una tasa total del 5%, ¿sí? Entonces, la tasa total para el país B va a ser la suma entre la tasa de interés del país A y el tipo de cambio o la variación del tipo de cambio entre los dos países, ¿sí? En este caso fue el 3%. Entonces, en este caso estaríamos en una condición donde a los agentes les es indiferente donde invertir y dónde ahorrar, ¿sí? Pero supongamos que el tipo de cambio subió un 5% y lo va a copiar y lo va a pegar. Entonces, si el tipo de cambio sube un 5%, fíjense que la diferencia entre las tasas de interés entre ambos países es de un 3% a favor de Colombia, ¿sí? En contra de Estados Unidos en este caso, y un 3% a favor de Colombia. Pero el sobrecosto financiero de hacer una operación, de hacer la operación es del 5% debido a lo que pasó con el tipo de cambio, ¿sí? Y el sobrecosto financiero viene a ser del 5% que se le suma a la tasa de interés del país B para un total del 7%. Entonces, en este caso, si yo le pregunto a Laura, ¿dónde prefiere endeudarse? ¿Tú dónde me dirías que te endeudarías? ¿En Colombia o en Estados Unidos? En Colombia, por la tasa que está más baja, ¿no? Por la tasa total, ¿cierto? Entonces te endeudas en Colombia. Entonces, deuda. ¿Y dónde ahorrarías? En Estados Unidos. Entonces, Laura dice que ahorraría en Estados Unidos. ¿Y hacia dónde irían los capitales, Laura? ¿Hacia Estados Unidos o hacia Colombia? Hacia Colombia. Ah, perdón, hacia Estados Unidos, perdón. Exactamente, hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente ahorra allá y se endeuda acá, pero gasta allá, ¿sí? Entonces, ahí habría como ese fenómeno. Entonces, en este caso de acá, no pude seleccionarlo. Ah, bueno, es que aquí no me va a dejar. Bueno, en este caso que vemos acá, los flujos de capitales se reducen, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente prefiere llevar su plata a Estados Unidos, básicamente por eso. Entonces, por eso los flujos externos de capital de Colombia se reducen, ¿listo? Y en el caso que habíamos propuesto anteriormente, que era, por ejemplo, cuando la tasa de interés, perdón, el tipo de cambio era menor, por ejemplo, si fuera de 1%, vemos que la tasa total sigue siendo mayor en Colombia. Aquí no afecta la tasa total, por lo que pues, el tipo de cambio no afecta la tasa total porque digamos que nadie convierte de pesos en dólares para ahorrar en Colombia, ¿sí? Eso sería ilógico. Pero vemos que en este caso, donde es mayor el diferencial de tasas de interés que el sobrecosto financiero dado por el tipo de cambio, la gente haría lo contrario. Entonces ahorra en Estados Unidos y se endeuda en Colombia. Y en este caso, los capitales irían hacia Colombia. Es decir, que los flujos de capital aumentarían en Colombia, ¿sí? Entonces, digamos que esto es lo que sucede con las decisiones de ahorro y endeudamiento, ¿vale? Y que ya vimos que se reflejan en los flujos externos de capital. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? ¿No? Vale, chicos. Entonces, esa sería la monitoría de hoy. Ahorita les voy a compartir un Sócrates para que porfa ingresen y hagamos un pequeño quiz. No se demora nada, ese es de los más corticos. Y para tomar la asistencia, acuérdense porfa de escribir su nombre y su apellido para que quede registrados en la asistencia, ¿vale? Las personas que no pudieron asistir, pues la idea es que yo les envío el video y pues ellos les habilito en un horario el Sócrates para que lo puedan hacer, ¿vale? Si tienen alguna duda, pues me escriben por interno en WhatsApp o si quieren por el grupo, como les quede más fácil y la resolvemos, ¿vale?
Yo sé que este tema es un poquito confuso y pues digamos, la idea es ayudarles con todos esos temas. Nos quedan pendientes los tipos de cambios que los vamos a ver. Ese tema es un poco más sencillo, entonces lo vamos a ver en la próxima monitoría, que también va a ser de preparcial, donde vamos a repasar rápidamente estos temas y hacer un concepto más práctico para el parcial, ¿vale? Entonces, voy a dejarles de compartir.